La conciencia de peligro es ya la mitad de la seguridad y de la salvación. Raymond Sender. Importante hablar sobre la ciberdelincuencia. Hoy responderemos preguntas que tienen que ver con el cuidado, la prevención y el perfil psicológico detrás de este crimen, la ciberdelincuencia. Aquí comenzamos con destaques. Bienvenido, bienvenida a tu programa Destaques. Como todos los días nosotros te traemos la mejor información a través del canal de Nuevo Tiempo. Y bueno, yo estoy acompañado junto a Carola, junto a Gerson. ¿Cómo están? Bienvenidos a Destaques también. Gracias, Samuel. Y bueno, nosotros felices, y yo hablo por mis compañeros también, de recibirte una vez más en este nuestro encuentro de todos los días. ¿Qué tal, Siempre es Gerson? bueno poder tener esta conexión para poder presentar un tema interesante y hoy el tema de hoy es muy Imperdible, importante. imperdible yo diría. Imperdible. Así que todos atención, lápiz y papel para tomar en cuenta también todas las Exactamente. recomendaciones. Y Gerson hablaba que estamos hablando de esa conexión, ¿no? Y el tema que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver relacionado un poco acerca de esa conexión, pero con malas intenciones, que se ha podido notar mucho ahí en nuestro medio, porque vamos a hablar y hemos traído este tema que es necesario mencionarlo, que es la ciberdelincuencia, la psicología detrás de los crímenes cibernéticos, ¿verdad? No sé si alguien que estamos hablando ha pasado por esta situación. Bueno, no puede perderse el tema que abordaremos el día de hoy con una persona especializada, ¿verdad? Que nos va a ayudar a comprender y a prevenir, ¿verdad? Porque es un tema serio el que vamos a abordar el día de hoy. Exactamente, y me encanta que tú refuerces este aspecto, Samuel, la prevención. Pero vamos a revisar un poco las características psicológicas, ¿no es cierto?, de estos agresores, un poco el perfil, ¿no es cierto, Gerson? Qué importantes son los cuidados, la atención, es un tema que debe ponernos en alerta, ¿verdad? Además, considerar que la mayor parte de la población tiene acceso a Internet y esto hace que seamos posibles víctimas, tal vez no nosotros, nuestros familiares, personas pequeñas que están dentro de nuestra familia. Así que conocer este tema a detalle nos va a ayudar, como mencionan ustedes, a Sí. prevenir, que es lo más importante en realidad. Exactamente. Ahora estamos hablando por una parte de una persona, estamos hablando, no sé, de varias personas. En algunos documentales mencionan, ¿no? Estamos hablando de una red. ¿Será esto cierto? ¿Será que existen más personas tras de todo esto? ¿Estamos hablando de una persona tal vez aficionada ahí a la tecnología o estamos hablando de un delincuente que está detrás de todo esto? Bueno, esto lo vamos a ver hoy acá en tu programa Destaques, así que no puedes perderte ni un minuto de tu programa y aprovecha este momento de compartir el programa porque estamos saliendo por la plataforma oficial ntplay.com, estamos saliendo también como Destaques ahí en el YouTube. Tú puedes ahí demorar unos segundos y compartir la información que vamos a presentarte el día de hoy. Así es, Samuel, así que todo listo ya para iniciar nuestro tema, pero queremos conocer las opiniones de nuestros amigos acerca de este tema que abordamos hoy, ciberdelincuencia, la psicología detrás de los crímenes cibernéticos. ¿Qué opinan nuestros amigos y qué opinas tú sobre este tema que hoy compartimos contigo aquí en Destaques? Vamos a conocer y escuchar las opiniones de nuestros amigos. ¿Qué entiende usted por ciberdelincuencia? Bueno, yo creo que la ciberdelincuencia es un robo virtual, ¿no? Que últimamente se ha estado dando en muchos lugares del país, así que está en tendencia eso del robo virtual, ¿no? Por ciberdelincuencia, bueno, sería la delincuencia trasladada a un ambiente digital, a un ambiente, bueno, virtual, ¿no? Donde se proliferan cosas como estafas, robo de datos, información, por, bueno, muchos métodos. ¿Considera que la ciberdelincuencia es un problema importante en nuestra sociedad? Claro que sí, porque en el tiempo actual casi todo lo hacemos por medios digitales. Entonces creo que eso es lo que está afectando mucho a la sociedad. Yo considero que sí, porque usted ha visto que actualmente ha habido mucho robo de información, ¿no? Y eso causa de que se duplique información y que tengamos tantos casos de robo de identidad,
Obviamente nos vemos afectados, ¿no? Nuestros hijos, sobre todo los jóvenes que a veces confían en lo que sale en las redes sociales, ¿no? ¿Cree que las redes sociales y el uso excesivo de Internet influyen en el comportamiento delictivo? Desde luego que sí, porque todo lo que nosotros absorbemos viene de afuera, toda la información. Entonces, de alguna manera está influyendo más que todo en los niños. Más que influir, creo que se hace mucho más presente porque es los medios con los cuales más usamos. Importante lo que opinan las personas ahí en la consulta que hacíamos a través de producción y nosotros ya estamos listos acá para dar inicio con las preguntas listas para hacerlas a nuestro especialista. Así es, un tema que yo estoy ansiosa por profundizar, Samuel. Y un tema, Carola, Gerson, creo que nos tiene que llevar a la reflexión, a la acción, especialmente a los padres, ¿verdad? Especialmente a los padres, porque hoy en día se ha notado que los adolescentes, los niños ya tienen un celular ahí en casa. ¿Qué están viendo tus hijos? Tú estás ahí al control de lo que ven, estás supervisando y demás, porque ahí los datos estadísticos que vamos a estar hablando durante el programa hablan precisamente acerca de la ciberdelincuencia y que los más vulnerables por una parte son los niños, son los adolescentes, ¿verdad? Entonces estamos teniendo un control en relación a este tema. Exacto, muy importante. Vamos a despejar todas estas dudas. Estamos ya listos y en instantes nada más. Iniciamos con la entrevista y recibimos a nuestra invitada. Al regresar en Destaques. ¿De qué hacen uso, no, los ciberdelincuentes? Pues principalmente de una situación de falta de protección, ¿no? Del cual principalmente disponen los adolescentes, ¿no? Una situación de vulnerabilidad. Continuamos aquí en nuestro programa Destaque. Estoy hablando acerca de la ciberdelincuencia, la psicología detrás de los crímenes cibernéticos, con una invitada muy especial que va a ayudarnos a profundizar este importantísimo tema. Como siempre, te lanzamos un mito o realidad que dice así: los ciberdelincuentes no son violentos y no causan daños. ¿Será que esto es un mito, es una realidad? Y enseguida nada más nuestra invitada nos ayudará a despejar si es un mito o es una realidad. Una vez más, gracias por acompañarnos. Nosotros estamos listos ya para nuestra entrevista, para desarrollar el tema de hoy. Y Samuel ya se encuentra con nuestra invitada, así que vamos a dar paso a la entrevista. Samuel. Claro que sí, Carola. Yo ya me encuentro con la invitada especial de nuestro día, ¿verdad? Acá en Destaques. Ella es la licenciada Lorena Cox, formada en psicología, pero además de eso tiene un doctorado en ciencias forenses. Bienvenida acá, doctora. Una alegría tenerla en Destaques. No, siempre yo honrada por la consideración y luego de tanto tiempo, pues brindando la ayuda necesaria a todas las personas que tienen esta curiosidad, si acaso, con todo lo que nos ocurre el día a día y que nos lleva a este tipo de preguntas, ¿no? De cómo funciona la mente de una persona que, bueno, pues tramita cierto tipo de circunstancias dentro de lo que es la ciberdelincuencia. Exactamente, la doctora con mucha experiencia, muchos años de recorrido y tal vez familiar ahí para muchas personas que ven el programa, porque estuvo con nosotros acompañándonos en varios programas, ¿verdad? Háblanos un poco acerca del doctorado, coméntenos un poco acerca de cómo es que usted decide tomar la decisión de estudiar este doctorado en ciencias forenses y bueno, la importancia que tiene hablar sobre este tema para la sociedad. Claro que sí. A ver, en principio yo soy formada en lo que es psicología clínica y a partir de eso surge la inquietud de conocer sobre las ciencias forenses básicamente, por lo cual desarrollo yo estudios de posgrado en medicina legal y ciencias policiales que me lleva a, de repente, aspirar a cierto tipo de formación en el exterior para concretar lo que es una maestría en psicología forense, ¿no? Entonces, a partir de todo eso se llevan adelante varios estudios ya como funcionaria
dependiente acá en Bolivia, y posteriormente ya concretar todas estas formaciones, investigaciones que son solventadas también a través de los medios de prensa, con una maestría en criminología y criminalística, y ahora con lo que viene a ser el doctorado, y somos la primera generación en Bolivia que vamos a desarrollar este papel fundamental dentro de lo que son las ciencias forenses. Sin duda, sin duda. Muchas gracias por estar nuevamente acá en el programa. Hablemos un poco ya del tema, la importancia que tiene. Estamos hablando acerca de la ciberdelincuencia, la psicología detrás de los crímenes cibernéticos. Y hoy en día se ha notado que hay mucha incidencia, ¿no?, en relación a este tema. Hay muchas personas que han sido afectadas. Hoy nosotros en el programa vamos a ver todo esto desde el aspecto psicológico, con toda la experiencia que tiene acá la doctora. Y hablemos sobre las características psicológicas de estos individuos. ¿Cuáles son las características que nosotros podemos mencionar cuando hablamos de los ciberdelincuentes, doctora? Claro, este tema es realmente importante porque no supone vamos a decirlo así, una situación superflua que de repente es como muy inocente en el sentido de pensar que son solamente personas que están suplantando algún tipo de identidad, que buscan algún tipo de información. No, los objetivos son mayores y mucho más alarmantes, ¿no? Cuando estamos hablando de ciberdelincuencia, estamos hablando ya de una conexión de delitos que eventualmente va a llevar a lo que supone la trata y tráfico, ¿no? Entonces debemos alertar a las personas, advertir a la población sobre de qué manera trabajan, funcionan, captan, cuáles son las incidencias del comportamiento tanto de los ciberdelincuentes cuanto de las víctimas en este sentido, ¿no?, de captación que se tiene a las personas, cómo es que proceden y principalmente cuáles son los efectos tan lacerantes para el aspecto emocional que se tienen en relación con principalmente las víctimas, porque es una cuantiosidad de víctimas no solamente que atraviesan por esta simple situación que supone la ciberdelincuencia, sino que a raíz de esto ya se desarrollan otros crímenes y delitos mucho mayores como es la trata y tráfico de órganos, mendicidad forzada y adicionalmente lo que es el comercio sexual. Entonces son situaciones bastante delicadas y complejas que involucran una simple, digamos, captación o aceptación con una aceptación de amistad, ¿no?, que así lo ven lastimosamente los jóvenes ahora como algo muy inocente, pero que tiene su relevancia y su implicancia muy fundamental dentro del aspecto emocional. O ese mensaje, ¿no, doctor? Ese mensaje que muchas veces nos llega al WhatsApp, no sé, a alguna red social y uno empieza a tener una amistad y demás, pero puede ser algo muy serio y se está dando mucho ahí en nuestro contexto, ¿verdad? Pero hablemos un poco acerca de los factores que motivan a los ciberdelincuentes, claro que sí, ¿no? ¿Cuáles serían esos factores que motivan a cometer estos delitos? A ver, inicialmente, ¿de qué hacen uso, ¿no?, los ciberdelincuentes? Pues principalmente de una situación de falta de protección, ¿no?, del cual principalmente disponen los adolescentes, ¿no? Una situación de vulnerabilidad en el sentido afectivo, principalmente, ¿no? Porque son personas que se acercan a través de las redes sociales, y ahora ya existen muchos tipos de redes sociales, incluso con un contenido muy importante, ¿no?, dentro de lo que es la parte íntima y sexual. No se lo pierdan. Entonces, ¿qué es lo que busca un adolescente? ¿Qué es lo que busca un niño? ¿No? Porque debemos hablar que los ciberdelincuentes tienen un objetivo fundamental y a quienes orientan sus acciones principalmente son a seres con un grado adicional de vulnerabilidad, como son los niños y los adolescentes. Entonces, eventualmente, ¿no?, en los juegos en línea que desarrollan los niños, ellos se hacen pasar por niños para que en ese sentido les den los regalos, los diamantes, lo que buscan con estos juegos, ¿no?, que están al presente de los niños, Minecraft, Roblox y tal. Entonces se pueden enviar mensajes. Hay niños que ya empiezan a leer, les dices, vas a ser mi amigo, yo te voy a dar esto, nos vamos a ganar los premios y tal, y posteriormente ingresan a chats.
Lo mismo ocurre con los adolescentes. Los adolescentes ya, por su mismo sentido de pertenencia a un grupo social y de aceptación básicamente, ¿no? La utilización de filtros, de cierto tipo de videos, hace que tengan aceptación fundamental de un sexo, que es el sexo masculino. Y en el caso de las señoritas, que principalmente es esta población, digamos, es mucho más vulnerable, ¿no? Esta conexión inicial, ¿vale? Es en un sentido romántico, en un sentido romántico, en un sentido de aceptación física, que es lo que básicamente buscan ahora los adolescentes, ¿no? Ya cuando nosotros debemos alertarnos de que se está produciendo una situación de captación a menores, a niños, cuando sobre pretexto de ofrecerles un mejor estilo de vida o mayores likes o más fama o modelaje, ¿no? O qué sé yo, que va a trabajar de modelo, que Más opciones, ¿no? va a recibir, ¿no? un rédito por lo Claro. que está haciendo, ¿no? Cuando se ofrece un sentido de acomodación mucho mejor al que tiene, estamos hablando ya de que se puede producir una situación de captación porque es una red criminal que opera y los captadores sí que tienen un vínculo muy importante con la mente maestra que, ¿no? Bueno, trama esta situación de trata y tráfico y que posteriormente se puede llegar a concretar justamente cuando ya se produce la transportación de estas víctimas a otros países donde eventualmente ya se desarrollan estos delitos mayores que tienen un objetivo fundamental en el aspecto físico, principalmente sexual, emocional y sobre todo psicológico, ¿no? Exacto. Pues porque ya tienen un uso habitual. Este tema es realmente muy, muy complejo de ser abordado porque a la fecha, cuando lastimosamente los menores han sido captados, ¿no? Y han sido víctimas, o si acaso adolescentes, de este tipo de delitos, ¿vale? Muy pocas veces pueden ser recuperados. Y cuando se produce la recuperación de este tipo de víctimas, quedan con lesiones, secuelas emocionales y principalmente físicas que ya son irreversibles. Ahora, si bien estamos hablando, doctora, acerca de este grupo que son los adolescentes, los niños, se ha notado más que las que más son afectadas son las damas, ¿no? Muy aparte de esta etapa de la vida, ¿no? Incluso ya pasado los 30 años, personas que tal vez están buscando parejas y demás, ¿no? Y piensan que van a encontrar el amor de su vida, pero tras de todo eso, usted mencionaba que existe una red. No estamos hablando de solo una persona que hace todo esto, ¿no? A manera de juego y demás, sino es algo más serio, amigos. Y bueno, nosotros llegamos a la hora de resolver el mito o la realidad que fue presentado hace un momento con Carola, y era el siguiente, y lo voy a repetir, dice: los ciberdelincuentes no son personas violentas y no causan ningún daño físico. Doctora, ¿esto es un mito? ¿Es una realidad? ¿Estamos hablando solamente? Incluso alguien puede decir, no, pero lo está haciendo a manera de juego y demás. ¿Es algo serio? ¿Es un mito? ¿Es una realidad? Sí, a ver, esto se tiene el entendido, ¿no? De que no produce ningún impacto en las personas porque pues es solamente un mero contacto cibernético, Exacto. ¿no? Sin embargo, cuando ya se produce esta circunstancia de poder acceder a estas personas en calidad de víctimas, es ahí donde se produce el daño a esas víctimas, pero no directamente propiciado por el cibernauta, ¿no? Sino ya por aquellos que van a concretar estos otros delitos, principalmente relacionados en el aspecto sexual. Entonces, por eso yo hacía referencia a que esta situación comienza como algo muy inocente, ¿no? De repente que puede lacerar, sí, la parte sentimental, principalmente de las damas, independientemente de la edad, Claro. pero cuando ya se produce la captación, ¿no? Cual sea que fuere el objetivo, principalmente sexual, es ahí donde se produce el daño físico que es realmente inminente. Exactamente, ¿no? Entonces estaríamos hablando de que sí es un mito, ¿no? Por una parte, pensar de que Sí. es algo solamente cibernético, sin embargo puede tener daños y demás que afectan a la persona en diferentes aspectos de la vida. Yo voy a dejar con una pregunta, doctora, para que podamos responder junto a Carola y Gerson, que tiene que ver en relación a este tema, y es hablar un poco acerca del perfil
de la persona que está atrás, no sé, del computador, incluso la mente maestra, ¿no? Porque usted mencionaba, es una red, ¿no? Estamos hablando ahí de varias personas, ¿no? Que tienen un objetivo. Las noticias nos muestran que han sido descubiertas incluso como empresas hasta clandestinas y demás, ¿no? Y bueno, de todo eso nosotros estaremos hablando más adelante. Vamos a hablar precisamente acerca del perfil psicológico, pero nosotros, amigos, tenemos que ir a una brevísima pausa acá en Destaques. No te pierdas la entrevista que estamos teniendo el día de hoy con información valiosa para que tú también puedas prevenir, ¿verdad?, la ciberdelincuencia que está muy de moda. Nos vamos a una brevísima pausa y en instantes estaremos retornando con más de tu programa Destaques. Al regresar en Destaques. Lo penoso es no solamente a las consecuencias que puede llegar a arribar en el sentido sexual, sino principalmente y ya como resultado de esta red fundamental de trata y tráfico, porque estos delitos ya son transnacionales. Es decir, no estamos hablando solamente de una red nacional. Hoy en Destaques estamos hablando acerca de la ciberdelincuencia y estamos viendo la psicología detrás de estos crímenes, ¿verdad?, que están muy común hoy en día con las redes sociales y demás. Y bueno, hoy nos acompaña la doctora Lorena Cox. Ella es formada en psicología y tiene un doctorado en ciencias forenses. Estamos también junto a Gerson, junto también a Carola, viendo un tema importante, ¿no? Y un tema actual que se presenta mucho en la sociedad. Por supuesto, y me encanta que abordemos este tema tan necesario. Y una vez más, bienvenida, Lorena. La estábamos extrañando, exacto, la doctora. La estábamos totalmente, extrañando aquí en el programa, Gerson. Un tema interesante que nos toca conversar hoy, tomando en cuenta de que el 90% aproximadamente de la población tiene acceso a Internet, ¿no? Entonces eso hace que sea de la clase social, del idioma que tú hables, te hace una posible víctima a este delito, ¿no? Exactamente. Y doctora, nosotros en el anterior segmento dejamos una pregunta y yo ya quiero que podamos resolver, que tiene que ver con el perfil en este caso, de la persona que está detrás de todo eso. No sé si hablamos ahí de la cabeza o simplemente, porque estamos hablando de una red, ¿no? O sea, son varias personas y ojo con esto, amigos, porque no es solamente una persona o alguien puede decir, es solamente un hacker, un estudiante. A veces uno puede llegar a pensar esto, ¿no? Pero detrás de eso hay una mente maestra y hay un perfil en este caso del delincuente. Sí, se han llevado adelante estudios que dan cuenta justamente de qué tipo de personas forman parte de este tipo de redes criminales, ¿no? A ver, en principio, y eso hay que ser muy claros y muy enfáticos con esto, todos los agresores cibernéticos, vamos a decirlo así, son adultos. Es decir, en ningún momento alguien que sobre pretexto de jugar, es decir, va a conseguir algún beneficio adicional, es un menor. No, todas son personas adultas que fingen ser niños, que fingen ser varones, que fingen ser mujeres en algunos casos para poder obtener este beneficio secundario, dependiendo de la población. Obviamente, estas personas ya realizan un estudio, planifican sus delitos, planifican sus acciones, ¿no? Entonces, si se van a orientar, por ejemplo, a mujeres adultas, ¿ok?, que figuran como solteras, lógicamente el sentido de acceso que van a tener es sentimental, ¿no? Y con esa situación, entonces vamos a abordar a cierto tipo de economía, porque no se produce eso con todas las personas, ¿ok? Ya hay personas que incurren en delitos económicos. El objetivo fundamental de esto es básicamente económico, ¿ok? A través de, por ejemplo, la pornografía, la trata y tráfico, la mendicidad forzada, sí, pero el rédito es principalmente económico y con eso hay que ser bastante claros, ¿no? Entonces, una persona adulta que finge tener interés emocional en una mujer adulta, ¿no? Entonces va a tener necesariamente un interés económico en la persona inicialmente, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando estamos aclarando que todos son adultos, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué pasa con estas personas adultas que abordan adolescentes, que abordan a niños? Entonces, el objetivo fundamental no es solamente económico, ¿verdad? Es específicamente sexual.
¿no? Si pueden acceder a estos niños, a estos adolescentes, inicialmente como agresores sexuales y después, posteriormente, obtener algún tipo de réditos, ¿no? Porque ya, digamos, ya han logrado captar, ya han logrado abordar, ya han logrado agraviar a la víctima, entonces pueden hacer uso de esta persona con estas circunstancias que se mencionaba anteriormente y que corresponden a esta red de trata y tráfico, que lastimosamente los fines ilícitos que tiene atentan contra la vida de la persona. Es decir, no es algo, ¿no? Así tan que se debe tomar tan a la ligera en el sentido principalmente de la investigación que se hace. ¿Qué es lo que dificulta la investigación en estos aspectos? Lastimosamente, el Código Penal no contempla los delitos cibernéticos de momento, ¿no? Se está trabajando en situaciones que puedan ayudar a calificar estos delitos y en ese sentido realizar las investigaciones correspondientes, ¿no? Es decir, ¿qué facilita? El uso de utilizar un u otro, digamos, dispositivo ahora, porque ya no son computadoras, ¿no? Ya no estamos hablando de IPs, claro, de computadoras, estamos hablando de medios de comunicación, cuáles son los celulares, que difícilmente, o sea, fácilmente ya se puede hacer uso y poder desecharlo, ¿no? Entonces ahí no se tiene constancia del IP que está siendo utilizado para poder acceder a principalmente las redes sociales, ¿no? Y con eso debemos ser muy enfáticos. Los juegos en línea, las redes sociales que potencian, ¿no? Principalmente esta situación de aceptación social, ¿no? Qué sé yo, Facebook, Instagram, porque cada cual se caracteriza por algún tipo de hechos, ¿no? Por ejemplo, en TikTok, que es ahora lo más visto, ¿no? De repente lo que más tiempo lleva a los adolescentes en observar y producir videos con esta situación de aceptación, ¿no ve? Entonces, es más utilizado, ¿no? No podemos hablar, digamos, ya con otro tipo de medios como ser WhatsApp, digamos, ya es otro tipo de estrategia que asumen, que con seguridad se puede hablar en otra. No hay una genérica, ¿no? Si no estamos hablando que es diferente en cada caso. Y estamos hablando también por edades, ¿no? Y se me viene a la cabeza esto de no aceptar a personas que uno no conoce, ¿no? Porque está a veces muy común en nuestro medio, especialmente en las redes sociales, y lo que usted decía, doctor, es muy cierto, ¿no? El adolescente, la persona necesita aceptación, ¿no? Y para tener, no sé, más amigos, más seguidores, empiezo a seguir otras personas, a aceptar personas que la verdad, ¿no? Es una foto, pero no sabemos cómo es. Y si me permites, yo quería ya conectar mi pregunta y aprovechar que tú comentaste algo al respecto. Ustedes hablaban, la doctora hablaba de la conexión inicial. Yo creo que esa etapa es importante, porque ahora tú ves a un adolescente, tú ves ya niños con dispositivos, con celulares en la mano, y cómo los padres tienen que estar atentos, porque esa conexión inicial, como usted lo decía, esa captación, para mí es esencial esa etapa de estar alertas, ¿no? Exacto. Es importante. Claro, porque como son personas que planifican estos delitos, entonces abordan a la víctima en el momento necesario, es decir, en el momento oportuno. Cuando se encuentran ausentes de cuidado, de qué sé yo, de supervisión parental sobre todo. O cuando están más vulnerables. O cuando obviamente hacen un análisis también, porque son bastante inteligentes, ¿no? Hacen un análisis de, por ejemplo, el cambio de perfiles y tal, y ahí se puede percibir, ¿no? De que esta persona puede necesitar algún tipo de aceptación. Entonces, es por esa vía que se ingresa al contacto inicial, ¿no? Qué bonita eres, pareces modelo, no quisiera ser modelo, yo tengo una agencia de modelaje, ¿no? O principalmente, digamos, por el aspecto emocional, ¿no? Sobre todo a las damitas, a las damitas que ya de por sí se puede observar que necesitan esta contención emocional de una pareja. Entonces, lastimosamente, ha habido un 40% de delitos de agresión sexual que se han producido por contacto a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, no estamos hablando de que existe solamente un fin benéfico, un fin económico únicamente, ¿no? Sino y principalmente lo que motiva la mente de estas personas, de estos ciberdelincuentes, es el acceso a situaciones de delitos de orden sexual. Con menores, con adolescentes, con personas con un grado adicional de vulnerabilidad, como son las mujeres, ¿no? Y se han producido en menor porcentaje, si acaso, pero también estas situaciones de abordaje sexual y obtención de rédito económico, no se lo pierdan, ¿no? Porque a veces, digamos, se han valido de situaciones sentimentales y eróticas, ¿vale?
para, en ese sentido, coaccionar a la víctima y obtener un resultado económico, pero inicialmente se planteaba esta situación sentimental, ¿no? Esta situación romántica con la persona Sí. adulta. Pero en el caso de los niños, eso es lo más alarmante, Sí. ¿no? Que necesariamente ese es el objetivo fundamental que nosotros como padres debemos alertar no solamente qué sé yo, a nuestros hijos principalmente, ¿no? Es decir, supervisar su tipo de Exacto, juegos. totalmente. Ya es un poco más dificultoso con los adolescentes porque pues los adolescentes tienen derecho a su privacidad, ¿no? Ujú. Entonces no es algo con lo que debamos irrumpir, pero sí, digamos, supervisar los encuentros que pueda tener, porque a veces son personas que se aparecen directamente ya en los colegios, ya en las casas, porque no hay que perderse que, digamos, ya tenemos la ubicación de dónde Claro. vivimos y por las Exactamente. historias lo que estamos haciendo, ¿no? Y que, bueno, pues los jovencitos son más elocuentes con esto, ¿no? Es decir, son más mediáticos. Sí. Vamos a decirlo así. Y bueno, pues todo esto es aprovechado, ¿no? No solamente en este sentido, sino, por ejemplo, se han visto casos en los que se ha publicado que estamos de viaje o que están llegando y que pues se hacen pasar por algún tipo de familiar y el objetivo fundamental es meramente económico, ¿no? Es decir, si estamos hablando de personas que están arribando, deben tener algún monto de dinero, ¿no? Es decir, y tratamos de abordarlos también en los aeropuertos. Ya sé que está llegando, sé que está en el Ujú. aeropuerto, Exacto. entonces yo puedo realizar un robo. Me dejo entender, entonces no solamente es una vía de comunicación, ¿no? Sino es una situación de utilización, de utilidad, de muy, muy grande utilidad para estos ciberdelincuentes, pero lo más penoso es que no solamente implican esta situación, ¿no? Que ya puede ser solventada, si acaso una ruptura emocional, ¿no? Es decir, se encontraron, tuvieron un encuentro casual, es decir, no se gustaron, ya la parte sentimental quedó un poco afectada, pero no ese es el objetivo, no ese es el objetivo. En un 90% aquellos que fingen ser personas que no lo son ciberdelincuentes y los objetivos fundamentales son estos dos básicamente. Entonces, lo penoso es no solamente a las consecuencias que puede llegar a arribar en el sentido sexual, sino principalmente y ya como resultado de esta red fundamental de trata y tráfico, porque estos delitos ya son transnacionales. Es decir, no estamos Exacto. hablando solamente de una red Sí. nacional, sino que ya tiene conexión con otras redes en otros países, ¿no? No por nada se han encontrado personas desaparecidas, ¿vale? Que no han podido ser halladas en nuestro Sí. territorio, sino de repente en otro otro territorio, pero que han sido víctimas de esta situación de promesa de mejores vidas, de mejor estatus, de mejor situación socioeconómica principalmente, y como resultado de esto se han producido estos otros delitos fundamentales. Qué Exactamente. realidad cruda. Cuando Es uno- una Y da un poco realidad. hasta de temor, Sí, ¿no? por Eso de lo que usted supuesto, mencionaba, doctora, por de estar supuesto. subiendo ahí en las redes sociales todo lo que uno hace, porque realmente, ¿no? Y en algún programa en Destaques mencionábamos, lo que ya se sube ahí a la nube, a la red social, ya no nos Ya no pertenece, ¿no? vuelve. Ya no vuelve y se queda ahí en la Prácticamente red ya no social, hay en la nube, en privacidad. internet. Cuando uno ve este tipo de casos, queda sorprendido por la información que este tipo de personas llegan a tener y tendrá que ver también con lo que tú mencionabas, ¿no? Con la información que uno comparte, con lo Sí. que queda abierto ahí. Yo tenía una pregunta justamente que tiene que ver con esto. ¿Qué papel juegan las adicciones tecnológicas, las adicciones Claro. al Internet, por así decirlo, en este? A las Sí, redes ya, sociales, este además, tema ¿no? a ver, muy importante de mencionarlo, porque así como cualquier tipo de adicción, la adicción a un acceso tecnológico, que tiene la misma base que cualquier otra adicción, ¿no ve? Tiene como objetivo fundamental el llenar un vacío de esa persona, ¿no? Entonces, si estamos hablando de personas que potencialmente necesitan esa situación de navegación constante, porque no se lo pierdan, que también se ha considerado y se ha calificado como el acceso a la tecnología como una otra situación de Ujú, adicción, ¿no? Claro, sí. Y hay también síndromes que se desarrollan en ausencia de los celulares, por ejemplo, ¿no? Lo que está ocurriendo con los niños. Y adicionalmente a todo esto, haciendo un pequeño paréntesis, ¿no? El uso habitual de los dispositivos móviles, principalmente en los niños, por juegos o videos o lo que sea, no solamente está produciendo incidencias en el aspecto conductual de los niños, ¿sí? Que desarrollan comportamientos aún más agresivos, más impulsivos, pero ya también porque los videos vienen programados
programados para que secuencialmente se reproduzcan uno tras el otro, Claro. pero con un grado de intensidad de violencia que tiene el video. Entonces estamos provocando violencia, comportamientos violentos en los niños y adicionalmente una afectación muy fundamental en la parte fisiológica que puede producir el estrabismo. Entonces, claro, porque no solamente esto, ¿no? Afectación a la visión, estrabismo, también al sentido del oído, porque cada vez escuchan menos y tienen que aumentar más el volumen, ¿no? Entonces, miren, ya, si desde pequeños ya incidimos con esta situación de necesidad en relación con un artefacto electrónico, con mayor seguridad en la edad de la adolescencia, Claro. y si acaso la edad adulta, que ya ha desarrollado una suerte de estrategias tecnológicas, porque los ciberdelincuentes tienen que tener conocimientos específicos del área. ¿No ve? Que hacen uso para hackear, para qué sé yo, irrumpir en la privacidad de otras personas. Entonces, por ende, estamos hablando de que si bien en estas edades tempranas se produce una situación de dependencia, esta situación de dependencia sí puede llevar al desarrollo de comportamientos habituales, ¿vale? Que puedan incidir en el desarrollo de un grado adicional de violencia o de este beneficio adicional, dependiendo de la personalidad, ¿no? Porque no todos, digamos, tienen estas intenciones, ¿no? Y Exactamente. es muy bueno hacer esa aclaración, Sí. ¿no? ¿Qué tipos de personas, ¿no? pueden desarrollar una dependencia? ¿Qué tipo de personas ya inciden en lo que es la ciberdelincuencia, Y por me ejemplo? gustaría un poquito hablar más acerca de esto porque me parece muy importante, doctora, pero tenemos que ir nosotros a una brevísima pausa acá en el programa. Y antes de ir a la pausa, presta mucha atención porque llegó la parte de los regalos acá en Destaques y bueno, te presentamos toda esta información ahora. Muchísimas gracias, colegas. Un tema realmente interesante el que estamos tocando, pero yo me quiero tomar este tiempo para regalarte este material. Así como lo escuchas, es un regalo totalmente gratuito gracias a las donaciones financieras de nuestros amigos Los Ángeles de Esperanza. Es la revista Esperanza en su versión Sentimientos, la ciencia del existir. ¿Tú sabías que según datos recolectados por la Organización Mundial de la Salud, un 54% de la población mundial padece de estrés? ¿Y qué decir de la depresión, de la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo? Términos tan comunes que cada vez se volvieron diarios en nuestra vida, cada vez son más escuchados, los escuchas frecuentemente. Todos esos sentimientos son válidos, pero ¿sabes cómo lidiar con ellos? Nuevo Tiempo quiere ayudarte y es por eso que quiero invitarte a que ingreses al sitio web que en este momento está apareciendo en pantalla, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Nuestro equipo está a las 24 horas listo para atender tu solicitud y enviarte este material de manera digital o de manera física. Así que haz tu solicitud. Todos esos sentimientos, como decíamos, son válidos. Lo importante, mi querido amigo, es qué haces con ellos y cómo tú los manejas. Y nosotros queremos ayudarte. Así que no esperes más. Solicita esta revista mientras entramos una pausa con muy buenos consejos. Quédate con nosotros. Al regresar en Destaques. Porque ahora ya encontramos ciberdelincuentes hasta de 15 años, ¿no? Entonces, precisamente por el acceso que han tenido desde la infancia. Ya estamos hablando de un otro tipo de población. Estamos hablando de personalidades que ya planifican, que ya manipulan, que ya hacen uso de conocimientos. Estamos en nuestro último segmento de tu programa Destaques, hoy hablando sobre un tema muy valioso, con información importante, porque estamos hablando acerca de la ciberdelincuencia, la psicología detrás de los crímenes cibernéticos. Y bueno, hoy nos acompaña la doctora Lorena Cox. Y nosotros dejábamos una pregunta, Gerson, en el anterior segmento, que si bien ya fue respondida en parte, que tiene que ver con esto de las adicciones tecnológicas, ¿verdad? Sí, la doctora nos hablaba de perfiles que pueden ser propensos a este tipo de delitos. Yo quisiera que nos ayude a entender eso. ¿Qué tipo de perfiles o qué características? Claro que sí, se mencionaba un poco esta situación de dependencia inicial, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de que una persona ya ha desarrollado un patrón dependiente de la tecnología, estamos hablando de una persona que puede atravesar por una situación de delito en calidad de víctima, ¿no? Porque es dependiente
necesita aprobación, necesita un solvente emocional, necesita cierto tipo de cobijo emocional, entonces es vulnerable, digamos, a poder ser víctima de este tipo de delitos. Pero aquellos que ya con el transcurso del uso de la tecnología a lo largo de años, pero cada vez se van reduciendo más porque ahora ya encontramos ciberdelincuentes hasta de 15 años, ¿no? Entonces, precisamente por el acceso que han tenido desde la infancia. Ya estamos hablando de un otro tipo de población. Estamos hablando de personalidades que ya planifican, que ya manipulan, que ya hacen uso de conocimientos para fines particulares, o sea, beneficios propios, ¿no? Entonces, yo voy a hacer uso para captar, voy a hacer uso de esta tecnología para captar niños, para captar señoritas. Adicionalmente a todo esto, dicho sea de paso, los delitos de agresión sexual que se han concretado como resultado de esta conexión inicial, ¿no? Por redes sociales, han llevado no solamente a la inducción de las víctimas por el uso de benzodiazepinas, es decir, que han concretado este delito sexual haciendo uso de este tipo de psicotrópicos, bebidas alcohólicas para poder desarrollar el delito sexual. Entonces, si ya, ¿no? Yo ya planifico, ya pienso, ya uso, ya utilizo a las demás personas, si ya encontramos en un patrón de comportamiento el utilizar a otra persona para que yo obtenga un beneficio principal, entonces estamos hablando de personas que han desarrollado dentro de sus características de personalidad una ausencia de remordimiento, porque ya son patrones repetitivos Es algo que se han normal ido para ellos, ¿no? intensifica, es su modo de vida. Es su modo de vida, es su modo de obtener este beneficio adicional, ¿no ve? Puede ser económico, principalmente sexual, ¿no? Entonces ya no sienten esto, no sienten empatía porque ya no se ponen en el lugar ni siquiera cuando ellos eran niños, me dejo entender. En este tipo de personalidades ya se ha olvidado esta etapa de la infancia, ya se ha olvidado esta situación de que los niños son básicamente inocentes y los adolescentes también en el sentido emocional, ¿no? Y es por eso que acceden a este tipo de personas. Entonces no sienten empatía, no sienten culpa, no sienten remordimiento, y entonces eso ya que supone un perfil de riesgo social, suponen un riesgo para toda la población, mujeres adultas, adolescentes y niños. Porque ya los objetivos son, estamos hablando, ¿no? de un sentido de delitos mayores. Entonces, caracteriza eso, su patrón de conducta, comportamiento, y si acaso este tipo de comportamientos ya han caracterizado el liderazgo de grupos, me dejo entender. Entonces no solamente son los artífices de este tipo de delincuencia, ¿no? Sino que son los que planifican y los que determinan qué tipos de personas van a captar, quiénes van a abordar, quiénes van a transportar, quiénes van a recibir y quiénes van a poner a clara disposición a las víctimas cuando ya se produce esta situación de trata y tráfico en otros países, a disposición de otros agresores cuyas características de personalidad son de similar naturaleza a estas, ¿no ve? Entonces no solamente estamos hablando de una red, digamos, de delincuencia en este sentido, sino estamos hablando de algo más grande, ¿no? Más de complejo. Una red de personas que tienen la misma característica de personalidad. Y estas características de personalidad sí suponen un riesgo, porque son personas que van a reincidir en su conducta delictiva. Es decir, el objetivo fundamental, ¿no? de captación y de todo esto es concretar sus delitos ellos, ¿no ve? Y proveer a personas similares para que concreten delitos de esta naturaleza. Entonces estamos hablando de redes de personas que también tienen una red, si acaso vamos a decirlo así, en cuanto al pensamiento que motiva la comisión de este tipo de delitos. Por eso no es nada inocente, no es nada superfluo que debe ser tomado esto de las redes sociales, porque a todos les ha pasado que se ha tenido por lo menos el contacto de una persona con este tipo de intención. Qué tremendo y que hay que prestar muchísima atención realmente. Ahora, doctor, hablando de la víctima o las víctimas en todo caso, cuando ya ha habido, ¿no? El acoso, la agresión, en fin, ¿qué tipo de apoyo psicológico necesitan las víctimas? Sí, eso ya va a depender del tipo de delito del cual ha sido víctima, ¿no? Si, por ejemplo, estamos hablando de jovencitas que han sido captadas con este fin sentimental, han sido agraviadas sexualmente,
van a necesitar un abordaje no solamente psicológico, sino en algunos casos también con la suma de otros profesionales, dentro de ellos psiquiatras, ¿no? Pero en el caso de los niños, ha habido alguna vez que hemos hablado del tema del abuso sexual infantil, ¿no? Entonces debemos recordar a los padres, debemos recordar a la población que el abuso sexual infantil es considerado el segundo delito más agraviante para la población después del asesinato, porque las personas quedan con secuelas irreversibles de por vida, ¿no? Cuando una persona ya fallece, bueno, ya se entiende, ¿no? Su inexistencia, pero son personas que preexisten a lo largo de la vida con estas secuelas emocionales. Entonces, aún más, cuando se produce esta situación de trata y tráfico, ¿no? Que han atravesado por delitos consecutivos, ¿vale? De orden sexual, económico, esclavismo, ¿no? Emocional. Son personas que nunca más vuelven a ser las mismas. Ya no se puede recuperar el factor fundamental de su personalidad, ¿no? Dependiendo también de la edad en la que han sido captados, ¿vale? Y lo que dificulta en todo caso algún tipo de abordaje terapéutico, ¿no? Que a veces es meramente contenido, ¿no? Para poder ser reinsertado, en algún aspecto en su familia, lo que se produce en el 0.01% de los casos, porque las víctimas generalmente desaparecen y no se las vuelve a encontrar. No se las recupera. Y si, bueno, se encontrará de repente con solamente algún tipo de información, o si acaso con la evidencia de su existencia, que puede ser el cuerpo, ¿no? Entonces, este tema es realmente importante, es penoso, ¿no? Es muy lacerante para las personas y debe considerarse en un sentido preventivo para los padres, para la familia, ¿no? ¿En qué etapa estamos hablando que se producen estos hechos para que en ese sentido podamos darle ese cobijo terapéutico? Si, por ejemplo, se ha producido dentro de la adolescencia, donde necesitaban esta contención emocional, la terapia tendrá que incidir en esos aspectos, ¿no? De Según reforzar el caso, ¿no? el aspecto emocional, que generalmente ha devenido, pues, de situaciones de ausencia en el vínculo familiar. Excelente, doctora, muchas gracias. Información valiosa la que tenemos el día de hoy acá en Destaques, pero llegó el momento de hablar un poco acerca de Los Ángeles de Esperanza, esta familia que nosotros tenemos acá en Nuevo Tiempo, que hacen posibles tener este tipo de programas, así que presta bastante atención. Muchísimas gracias, amigos. Yo quiero tomarme este tiempo para hablarte sobre la familia de Los Ángeles de Esperanza. ¿Tú sabes quiénes son Los Ángeles de Esperanza? Déjame explicártelo. Ellos son amigos que donan financieramente a Nuevo Tiempo para que nosotros sigamos creciendo y compartiendo un mensaje de esperanza que transforma vidas. Por ejemplo, en Destaques, ¿tú te has preguntado cómo es o por qué traemos diferentes especialistas para hablar sobre salud, finanzas, familia, Biblia y muchos otros temas más variados, diversos, pero de tu interés? Esto es gracias a un ángel de esperanza que con su donación financiera permite que los especialistas puedan venir, permite que podamos cambiar el set, permite que podamos tener nuevos presentadores. Todo esto es porque alguien está pensando en que una persona puede recibir un mensaje diferente que puede transformar tu vida. Y si tú quieres ser un ángel de esperanza, yo te invito a que puedas ingresar a nuestro sitio web ángeles.nuevotiempo.org. Donar es muy sencillo. Tú simplemente tienes que ingresar a la bandera de tu país y en 2 o 3 pasos tú ya puedes realizar tu donación financiera. No solamente eso, sino que vas a poder encontrar las novedades, qué es lo que Nuevo Tiempo está haciendo con tu donación financiera y los proyectos que futuramente vamos a desarrollar. Recuerda, no importa el monto, sino la intención de donación. Y con esto dicho, continuamos con tu programa Destaques. Gracias por esa recomendación importante. Nosotros, amigos, llegamos al final de nuestro programa, pero vamos a dejarte los 3 consejos sobre este tema que hemos abordado, sobre la ciberdelincuencia. ¿Cuáles serían esos 3 consejos, doctora? Bien, inicialmente que estas situaciones, ¿no?, de acceso a las redes sociales principalmente y la captación que se puede desarrollar por los ciberdelincuentes nunca va a tener un objetivo inocente. Siempre va a comenzar para desarrollar algún tipo de delito y en ese sentido incrementarse a otros mayores. Por lo que debemos tener muy en cuenta, ¿no?, de manera muy clara, que las personas
que son artífices de este tipo de delitos son adultos con una personalidad formada y con esa personalidad que ya hemos referido hace un momento, que tiene unas características de riesgo social. ¿Qué supone el riesgo social? Y ahí viene la recomendación tercera, de repente, un poco ligada a la familia, ¿no? Donde estamos hablando de personas que ya han formado su personalidad, entonces nosotros como padres y adultos responsables debemos en ese sentido proveer a nuestros hijos desde edades tempranas con el sustento emocional necesario para que no se produzcan las situaciones de codependencia en relación con los artefactos electrónicos y la necesidad de aprobación constante incluso a edades adultas, que a muchas personas, a muchas mujeres, ha podido llevar a ser víctimas también de este tipo de delito. Entonces, son los 3 patrones fundamentales que nosotros debemos considerar al momento de dar curso a nuestros hijos con el uso de aparatos tecnológicos sin supervisión. Sí, Excelente, exacto. muchas gracias, doctora. Me quedo con esa recomendación, ¿no? Especialmente ahí para los que somos papás, qué cuidado especial tenemos que tener ahí con nuestros hijos o para los que somos incluso tíos, ¿no? Siempre estar ahí con la supervisión. Estamos en una época donde a veces ya te doy el aparato, el celular para que me dejes un poco tranquilo, pero no sabemos todo lo que hay por detrás. Así que para tomar en cuenta estas recomendaciones, y nosotros ya nos vamos despidiendo. Ha estado muy bueno el tema del día de hoy, Muy ¿verdad? interesante. Y bueno, le hablamos a toda la familia, los papás, a los más pequeños, los adolescentes, ¿no? Que todas estas recomendaciones jamás estarán en vano o son desnecesarias. El cuidado, el criterio, la responsabilidad, porque hoy, así como tenemos la tecnología a la mano, también es un contexto al cual hay que prestar muchísima atención, ¿no? Totalmente, Muchísima totalmente. atención. Como todas las cosas en la vida, tiene un riesgo. Yo quería, para finalizar, compartir algo muy interesante. La Biblia ya nos mencionaba que detrás de todo esto, detrás de la maldad, detrás de todas las malas intenciones que estas personas pueden tener, existe un enemigo. Y yo quiero compartir un texto en la Biblia que está en 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que dice: estén atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Detrás de todo esto que produce la maldad hay un enemigo del cual nosotros debemos protegernos, estar atentos y siempre estar alertas, ¿no?, de todo lo que puede pasar. Excelente, muchas gracias, Gerson. Doctora, muchas gracias por toda esa información valiosa que hemos tenido el día de hoy aquí en Destaques. No, yo siempre honrada con la consideración y para servirles en cualquier tema. Claro que sí, Gracias, agradecer gracias, también a doctora. todos los amigos que se dan una cita para aprender con nosotros, ¿verdad?, sobre diversos temas. Hoy hemos hablado acerca de la ciberdelincuencia y me quedo con lo que decía ahí Gerson, ¿no? El diablo está buscando cómo tratar de desestabilizarnos emocionalmente, utiliza diferentes personas, mentes maestras y demás. Así que la recomendación más importante es que tú te apegues, ¿verdad?, a Dios en diferentes aspectos de tu vida. Nosotros ya nos vamos despidiendo, con nosotros será hasta el siguiente programa. Chao, chao.